Cada minuto se consumen en el mundo cerca de 1.6 millones de tazas de café. Casi el 100% de la población mundial consume café o ha consumido café alguna vez en su vida. Sin embargo, pocas veces cuestionamos el efecto que tiene el café sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. En este video vas a descubrir todo lo que necesitas saber sobre los beneficios del consumo de café, como por ejemplo, tomar café puede disminuir tu probabilidad de muerte y hacer que vivas más tiempo, si lo consumes adecuadamente. Quédate hasta el final del video para conocer el secreto detrás de este hallazgo descubierto apenas en el 2022 y aprender a consumir café de la mejor manera para lograr este objetivo. La primera evidencia histórica del consumo de café se remonta al siglo XV en Yemen, Arabia. Allí, las semillas de café eran tostadas y preparadas de forma similar a cómo se preparan hoy en día. El café era utilizado principalmente por los practicantes del sufismo, una corriente mística islámica que lo utilizaba para permanecer despiertos durante sus rituales religiosos. Sin embargo, hay quienes sostienen que el café es originario de Somalia, exportado a través de Etiopía hacia Yemen por comerciantes somalíes, tras haberse dado a conocer una bebida conocida como agua, preparada con las semillas de un árbol en la región de Seli en Somalia. No obstante, la popularidad actual del café se la debemos al capitalismo, encontrando en el café una respuesta para multiplicar exponencialmente la capacidad productiva de sus empleados. En 1955 llegó un caso a la Corte Americana. Tras la Segunda Guerra Mundial, una compañía de corbatas tuvo grandes problemas para encontrar personal apto para llevar a cabo la ardua tarea de producir corbatas, por lo que tuvo que aprovechar al máximo la capacidad del personal que tenía. Por este motivo, la gerencia decidió incorporar de forma obligatoria pausas en el trabajo de sus empleados para que bebieran café, y de esta manera pudieran permanecer alerta durante la totalidad de sus jornadas de trabajo. Como es de esperar, esta compañía no quiso pagar a sus empleados las horas que dedicaban durante el día a tomar café. Eventualmente, el Departamento de Trabajo en los Estados Unidos decidió llevar el caso a la corte, en donde finalmente se decidió que las empresas deberían pagar a sus empleados. A este periodo de tiempo se le conoce actualmente como coffee break. Piensa en lo siguiente: ¿por qué una empresa dedicaría una hora completa en la mañana y otra en la tarde, las cuales son totalmente improductivas y solo funcionan para que sus empleados tomen café? La respuesta es sencilla: porque sacrificar estas horas aumenta exponencialmente la rentabilidad de las horas que vienen después. Un empleado más alerta, enfocado, con mejor capacidad para concentrarse y pensar, es un empleado más rentable para la empresa. Hoy en día, el café es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. Sin embargo, no son el café extra grande de Starbucks, ni la malteada de café de Juan Valdez las que traerán consigo todos los beneficios que este ofrece, y mucho menos te darán una vida más larga y saludable. La gran mayoría de personas que consumen café en el mundo se hacen más daño que bien con cada taza que consumen. Pero esto no se debe al consumo de café en sí, sino a la gran cantidad de azúcar que usualmente lo acompaña. Al pedir una taza de café, sea en leche o en agua, usualmente las personas exigen que venga acompañado con azúcar, panela, miel o algún edulcorante natural o artificial. Esto hace que inmediatamente sea más malo consumir café que no consumirlo. El azúcar debe eliminarse al 100% en la dieta de cualquier ser humano, incluido el consumo de azúcar con tu café. Esto incluye al azúcar natural como la panela y la miel. Consumir azúcar, independiente de su presentación, es malo para tu cuerpo y te está matando. Pero hablamos a profundidad sobre este tema en otro video. Para aprender más sobre esto puedes ver nuestro corto documental sobre el azúcar. Encuéntralo en la esquina superior derecha de este video. Es por esto que la regla número 1 antes de consumir café para tener una vida más larga y saludable es nunca consumirlo con azúcar ni edulcorantes. Aquí viene lo interesante. Un estudio publicado en el 2022, realizado por científicos británicos, hizo seguimiento a cerca de 500.000 personas que consumían café a diario desde el 2006 hasta el 2010. Los participantes de este estudio tenían una edad promedio de 56 años. En este estudio se definió que una alta tasa de consumo de café equivalía a más de 3 tazas por día, y una baja tasa de consumo equivalía a 3 tazas o menos.
Las personas con alto consumo de café durante el día presentaron con menor frecuencia 30 enfermedades que aquellas que no consumían café. Entre ellas se encuentra la hipertensión, el colesterol alto en la sangre, la diabetes y varias enfermedades del tracto digestivo, entre otras 26 enfermedades que se presentan menos en las personas que consumen café en el largo plazo. Otro estudio que utilizó el mismo banco de información determinó que consumir entre media taza de café al día y 3 tazas de café al día disminuye el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en general. Por lo tanto, la segunda regla antes de consumir café para tener una vida más larga y saludable es consumir 3 tazas de café al día, ni muy pocas para que no tenga efecto a largo plazo, ni tantas para que represente un riesgo potencialmente. También se encontró una diferencia significativa frente al café descafeinado en comparación con el café con cafeína. Si bien el café descafeinado también se asocia a la prevención de algunas de estas enfermedades, el café con cafeína demostró ser superior en cuanto a prevenir estas enfermedades. Puede ser café instantáneo o molido, lo importante es que tenga cafeína para obtener los mejores resultados. Además de contener cafeína, el café contiene un sinnúmero de otras sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, como flavonoides, melanoidinas y ácidos clorogénicos. Todos estos compuestos son antioxidantes y tienen un rol importante en la modulación del metabolismo en nuestro cuerpo. Los fenoles presentes en el café y la cafeína que contiene optimizan el efecto de ciertas enzimas metabólicas, mejoran la oxidación de ácidos grasos y aumentan la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, la regla número 3 antes de consumir café para tener una vida más larga y saludable es consumir café con cafeína. A pesar de lo anterior, existen algunas consideraciones adicionales que debes tener en cuenta para que el café no afecte de forma negativa tu día a día. La primera y más importante es que si ya tienes una enfermedad de base como hipertensión, úlceras gástricas o cualquier otra enfermedad cardiovascular o gástrica, debes consultar con tu médico tratante antes de consumir café, ya que si bien este puede prevenir su aparición, puede empeorarlas si estas ya se encuentran presentes. La segunda es evitar tomar café después de la 1 p.m. si tienes dificultades para dormir. La cafeína tiene una vida media en promedio de 5 horas, pero puede tardar hasta 9 horas en perder su efecto, por lo tanto, evita tomar café después de la 1 si tienes problemas de sueño. Finalmente, hay quienes son muy sensibles al café y tan solo con una taza ya pueden percibir sus efectos. Si eres tú, debes ser muy consciente de no tomar más café de lo necesario. Si tomar café te pone a temblar, te pone de mal humor, hace que te desconcentres, que sientas palpitaciones o simplemente inconforme, puede ser que seas sensible a la cafeína y no debas abusar de su consumo. Y por último, si quieres saber cómo funciona el café en tu cuerpo para producir todos estos beneficios, debemos dedicar un video completo a este tema, ya que hay mucha tela por cortar. Déjanos saber en la sección de comentarios si te interesa que publiquemos un video sobre esto. Si aprendiste algo nuevo hoy, recuerda dar un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Este fue un video más de Tubi Digital. En nuestro canal encontrarás mucho contenido similar a este. A continuación puedes encontrar un video que seguro te gustará ver. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.